cuesta mucho reunir a estos dos cerebros en la misma dimensión espacio-temporal, sobre todo porque Javier está allí donde le dan bien de comer. El caso de Pera es distinto ya con una niña pequeña. Ahora me estoy es más fácil pillarlo. Sedentario. Pera Estupiñán y Javier San Pedro. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien. Javier San Pedro, aunque no le gusta que lo digas, doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. Y Pera Estupiñán es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 de la tercera temporada, seguramente, de El cazador de cerebros. Esperamos, ¿no? ¿Qué tal las Navidades? Muy bien. ¿Bien? Sí, todo ¿Eva? Correcto. Eva está guapísima. ¿No? Es fantástico, ¿eh? Sí. La verdad es que te despierta unas partes que eran desconocidas en ti. Y me imagino que desde la perspectiva científica también te descubre cosas, ¿no? Sí, mira, ayer me escribió un neurocientífico amigo que me decía, mira, los 5 primeros meses son intrascendentes, pero a partir del 6º verás todas las artimañas que tiene la especie humana para manipularte, tienes que investigarlo y hacer un programa. Y a partir del cumpleaños número 16 no te quiero decir nada. Entonces sí que hay artimañas. Oye, te ha llamado mucho la atención, por cierto, Pera, un estudio que salía esta semana y que a mí también me parece interesantísimo, y dice que en los meses posteriores a jubilarse aumenta el riesgo de fallecer. Sí, esto es porque ves lo que te queda de pensión. Eso tiene que ver con España más que otra cosa, ¿no? Sí, no, la verdad es que es un estudio que se ha publicado en una revista científica hace poco en Estados Unidos y correlaciona, no es una causa-efecto, no es que jubilarte te incremente directamente la posibilidad de fallecer, pero si tú miras los datos, ves que sí que hay una correlación. Entonces lo que ahora están investigando es qué factores asociados a la jubilación, pues quizás asumir pues actividades de más riesgo o empezar a fumar o quizás algo de depresión, pero inmediatamente en los meses posteriores a la jubilación incrementa un poquito la mortalidad, y entonces se trata de investigar un poquito más eso. Es muy interesante. Hombre, quiero pensar que es por esto que dices, porque de repente haces actividades de mayor riesgo, que no sean mirar obras, por ejemplo, ¿no? Sí, que no sea por depresión. O el sedentarismo, quizás, o sea, pero sí que claro, sedentarismo, claro. Sí que está correlacionado. Entonces, yo sí que es un estudio muy sencillo, ¿eh? Y quizás no es el primero que ha correlacionado esto, pero sí que me parece interesante porque te puede dar pistas para qué actitudes afrontar, ¿no? Claro. Hay también algo que siempre intentamos hacer, que es echar una mano a la ciencia en detrimento de las pseudociencias, que además ahora están todo el rato a nuestro entorno. Esta semana ha sido muy comentado un congreso sobre cáncer que se celebró ayer y que el Colegio de Médicos de Barcelona intentó cancelar sin éxito. Se llamaba Un mundo sin cáncer, lo que tu médico no te cuenta. Por supuesto, las entradas agotadas. Siempre va a tener las pseudociencias y estas pseudoterapias, siempre van a tener mucho más público que la ciencia de verdad, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay gente que pues, está desesperada porque tiene un cáncer, no le han dado grandes esperanzas en su oncólogo, su hospital, y está dispuesta a agarrarse a cualquier cosa, ¿no? Son capaces de agarrarse a cualquier cosa. Insistamos en que lo más importante es que la gente no deje sus terapias convencionales para sustituirlas por unas hojas de té verde, y bueno, que hay una buena noticia aquí incluida, que es que el Colegio de Médicos ha denunciado, ¿no? Esto es algo que los colegios antes, pues yo creo que eran más, pasaban del tema, ¿no? Directamente, y es muy bueno que los colegios médicos y otras sociedades científicas empiecen a denunciar estas farsas. Que lo denuncien y que empiece a forzarse una regulación al respecto, porque yo creo que evidentemente el Colegio de Médicos ha pedido que se cancele el acto y no han podido cancelarlo porque no hay una regulación, claro. pero sí que debería haberla. Yo hago el paralelismo con los envases de productos milagro. Hace unos años ibas al súper y podías, porque no había regulación al respecto, que un yogur determinado o unas galletas prevenían el colesterol, porque no había una regulación, se podía poner cualquier cosa. Después se creó una regulación y si nos fijamos, ahora no hay estas promesas cuando los que hacen marketing saben cómo... Viendo la publicidad, ¿no?, de los yogures y otras cosas en la tele, es una publicidad muy agresiva que está afirmando cosas que están en el límite. ¿no? Pero realmente menos que antes. Y yo creo que el mensaje yo creo que es importante lo del congreso porque, o sea, la medicina
sí que está curando cánceres Esta cada es la vez otra buena noticia más. que Javier repite siempre, es que la mayoría de los cánceres se curan. La mitad de los cánceres ya se curan. Y el factor fundamental para atacar la otra mitad es la detección precoz. Por el momento, por supuesto que se están investigando nuevas terapias, la inmunoterapia, hemos hablado de ello varias veces aquí, pero la detección precoz sigue siendo la herramienta más eficaz para luchar contra el otro 50%. Claro. Y no vamos a acabar con el cáncer de hoy para mañana. O sea, esto no va a haber una penicilina que cure todos los cánceres. Esto es picar piedra y ir paso a paso. Claro, pero cuando esta gente te dice que la medicina, que dice literalmente que la quimioterapia está creando más mortalidad y que son agresivos. Esto sí que lo que el Colegio de Médicos ha pedido al Departamento de Salud es que se considere un daño para la salud pública y que lo lleguen a prohibir. Yo creo que eventualmente, yo no sé cuándo va a tardar, pero en algún momento estos congresos deberán no estar permitidos, porque juegan con que no todos los cánceres son curables. Y esta gente, han venido 2 o 3 personas de Estados Unidos. ¿Por qué vienen? Porque es un negocio para ellos también. Es que acusan a las farmacéuticas de que todo es un negocio. Y ellos son los primeros en que están ganando mucho dinero con esto, con la esperanza de la gente. Esta frase tan trágica en algunos sentidos, que es la esperanza. La desesperación, más que con la esperanza. Bueno, sí, la esperanza es lo último que se pierde. Ostras, esto es una trampa también. Bueno, tenemos como siempre un número de teléfono para quienes quieran hacer alguna pregunta científica o pedir la opinión de Pera y de Javier. Es el 902 14 60 60, 902 14 60 60, o si lo prefieren pueden escribirnos o mandarnos notas de voz o dejarnos un número de teléfono. Llamamos de vuelta al número de WhatsApp, que es el 638 855 349, 638 855 349. Si tenemos un ratito al final del programa, pues escuchamos esas llamadas y respondemos, si pueden, a esas preguntas. You should be wilder. You're no fun at all. Yeah, thanks for the input. Thanks for the call. With all lies and white. Y en la ciencia no solamente hay que hacer grandes descubrimientos, también cada avance debe ser convenientemente explicado, ilustrado, documentado para que se pueda seguir trabajando sobre ese avance, y de eso se encarga la fotografía científica, que es una disciplina que permite poner cara a todo aquello que nuestros ojos desde luego no podrían ver al natural. El aspecto de una neurona o la órbita de Marte o el momento exacto en el que una bala atraviesa un cuerpo, por ejemplo. Encima de la mesa tenemos una serie de fotografías que son asombrosas. El pelo de ortiga. Wow. No sé muy bien para qué sirve tener una fotografía del pelo de ortiga, pero estoy seguro de que sirve para mucho. El ojo de una avispa. ¿Y quién habría pensado que el ojo de una avispa es así de cerca? El impacto divulgativo de la ciencia sería mucho menor sin imágenes. Seguramente luego la inversión incluso pública sería menor. Bueno, claro, y o sea, de alguna forma la ciencia amplía nuestros sentidos, o sea, nuestros ojos ven una dimensión, y lo más obvio son los telescopios y los microscopios, ¿no? Pero yo creo que el invitado que tenemos hoy nos va a decir cosas muy como difíciles de imaginar para nosotros, ¿no? Sí, no solo... Si no las viéramos en fotografía, ¿verdad? Y él es capaz de verlas a través del objetivo de una cámara. De nuestro invitado de hoy, de hecho, podríamos decir que es una mezcla entre MacGyver, Indiana Jones, se pasa la vida viajando y haciendo fotografías para ilustrar los avances de la ciencia. Es Luis Monge, que es biólogo, pero también es experto en fotografía científica. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, muy bien, buenos días. De hecho, tú también te has beneficiado del avance de la ciencia. No sé si, pues, supongo que podemos contarlo porque nos ha dicho que no había problema. Tú quedaste sordo de adolescente por una meningitis, creo, ¿no? Sí. ¿Y una operación te ha devuelto el oído? Sí, hace 2 años he vuelto a ir otra vez. Lleva desde los 17 sin oír nada. ¿De verdad? De hecho, no conocía vuestro programa porque llevo 30 años sin oír la radio, imagínate, ¿no? Claro, ahora es un mundo nuevo, pues nos alegramos muchísimo, que es una tecnología nueva, supongo, una técnica nueva. Sí, implante coclear, o sea, te abren aquí el cráneo, meten electrodos y esto. Bueno, tú has visto cosas antes que ninguna otra persona. Bueno, sí, en algunas ocasiones poder ver lo invisible a veces. Por ejemplo, en ultravioleta, las primeras imágenes y dibujos que tienen oculto las flores, que solo pueden ver los insectos. Después de varias pruebas, ¿no? Es una experiencia inolvidable cuando empiezas a ver realmente cómo son las flores, cosas que no pueden ver nuestra vista. ¿Y cómo son las flores? ¿Cómo las describirías? Bueno, pues digamos que como claro tenemos la vista muy limitada en longitudes de onda y los insectos no pueden ver en ultravioleta, pues esconden las flores unas estructuras y unos dibujos, una especie de patrón diana
que permite a los polinizadores acercarse directamente a la Una diana. especie de pista de aterrizaje. Sí, más o menos, sí. Se llaman patrón diana precisamente por eso, ¿sabes? Como una dianita. Tengo fotos en las que se ve, por ejemplo, un parado verde con algunas florecillas, margaritas y eso, y en ultravioleta aparece totalmente todo gris y como rosquillas de luz que van a ser los pétalos y una parte muy negra oscura que es donde está el néctar. Donde tiene que ir. Esta fotografía del ojo de una avispa, no sé si podemos ponerla en internet porque igual tiene derechos o tiene copyright. No, eso mía, ese sí, es una abeja. ¿Y la podemos poner en internet para que la gente sepa de qué está hablando? O, sí, por supuesto. O te hacemos sí, una faena, ¿no? Se puede poner, vale. ¿Y cómo la hiciste? Bueno, esa no tiene mucho mérito. Esa es una fotografía que hace un microscopio electrónico de barrido. Es un microscopio electrónico ambiental. Se captura la abeja con mucho cuidado. Se anestesia para que esté quieta y se introduce el microscopio, nada más. Se anestesia la abeja, ya. Sí, hombre, sencillo. Es que es para que no se mueva. ¿Hablándola o cómo? Este tipo de microscopio no es necesario que se metalice la muestra. Claro. Entonces el chorro de electrones, un cañón de electrones alto voltaje va a barrer la muestra y permite que no tener que mojarla antes unas imágenes extraordinarias. Son extraordinarias. Uno puede pensar que estas imágenes pues están muy bien para un documental de National Geographic, por ejemplo, pero sirven para mucho más, sirven para que se pueda seguir avanzando, supongo. Sí, por supuesto, la fotografía científica es una herramienta fundamental para el avance de la ciencia. Casi toda la ciencia se basa en la realización de observaciones visuales, toda. Creo que excepto la matemática es todo. Física, la cámara de burbujas, anatomía patológica, fotografías al microscopio de cortes, en botánica, la fotografía de flores, geología, todo. Y entonces la fotografía lo que hace es ilustrar todas esas imágenes, captarlas, congelarlas, para que luego se pueda publicar el artículo. Claro, y sobre ese artículo se sigue trabajando. Esta fotografía médica de un cerebro humano, por ejemplo, sí. Es un poco desagradable, hay que decirlo. Son como unos sesos, ¿no? Sí. Unos sesos. Yo me he quedado mirándola un buen rato porque es fascinante, claro, y que además te cautiva la vista. Claro, ¿verdad? estás viendo lo que te hace pensar, ¿no? Es como, tú te acuerdas de Hamlet con el cráneo en la mano, ¿no? Mirar una fotografía del cerebro es como ver la máquina que te permite pensar. Y es asombrosa. ¿Quiénes son tus clientes? Bueno, pues que fundamentalmente casi toda la universidad. La universidad. Sí, claro, te das cuenta que todas las líneas de investigación acaban plasmándose en una publicación científica. Y entonces nosotros nos controlamos precisamente que la calidad de la imagen científica tenga un estándar muy alto. De esa manera más fácil que cumpla los requisitos de la revista, que tenga mucha calidad, y si luego además la calidad le añadimos un poco de arte, con un poco de suerte, luego el editor de la revista puede elegir la fotografía esa para que sea portada. Y entonces imagínate el impacto que tendría el artículo si pasa a ser portada de una revista internacional. Claro, claro. Porque la fotografía científica aplicada fuera de la ciencia, yo recuerdo una vez que estaba en Ecuador y había un equipo de fotografía científica que analizaba cuadros y podía ver los trazos, las rectificaciones que había hecho el autor. O sea, con ciertas longitudes de onda, no recuerdo, era decir, mira, antes había pintado aquí una persona y luego la había borrado, o incluso detectar falsificaciones gracias a esta fotografía científica. Hace unos años apareció un Degas debajo de otro Degas. O sea, el Degas había pintado una pintura encima de la otra y con una tecnología nueva para entonces, hace un par de años, lograron ver lo que había pintado antes, que era un cuadro muy interesante también. Es que eso es precisamente fotografía científica, también lo de aplicada a Bellas Artes, por supuesto. El infrarrojo tiene una capacidad de penetración tan grande que permite atravesar el óleo y reflejar los trazos que hay debajo del lienzo. Así que se pueden ver bocetos, etcétera. Se llama reflectografía infrarroja y eso ya es una técnica muy habitual en todos los museos. ¿Y infrarrojo y ultravioleta es lo mismo? No, es distinto. El infrarrojo está por encima del visible, más allá del rojo. Vale. Desde ahí va a llegar un espacio electromagnético muchísimo más grande que el espectro visible. Llegaría casi hasta las microondas. He dicho una barbaridad, ¿no? Infrarrojo. No es una barbaridad. Estos son visibles, ¿sabes? Y el ultravioleta estira por debajo del violeta, toda la radiación electromagnética hasta los rayos X, un campo también muy amplio. Claro. De hecho, lo que vemos nosotros es muy, muy, muy poquito de todo el espectro. Claro, yo, como Javier explicaba, cómo con rayos infrarrojos puedes ver los trazos debajo de lo que estás viendo en un lienzo. Yo veo aquí como en una fotografía tú con luz ultravioleta puedes detectar una matrícula falsa. No sé muy bien cómo es el proceso. No, esa fotografía más o menos se trata de buscar por fluorescencia huellas de terroristas en una matrícula
matrícula, entonces lo iluminas con luz ultravioleta y se produce una fluorescencia. De la huella digital, de una huella digital. De una huella digital, sí, se pueden aplicar reactivos, y luego la fotografía lo que hay es una gafa unas gafas con un filtro de corte que lo que va a hacer es eliminar el azul ultravioleta con el que estás iluminando para que te quedes, para que puedas ver, para que te quede la fluorescencia pura. Esto es. Se ve el contraste, aumenta una barbaridad. Esto nos lleva, digamos, a tu pluriempleo. Tú también trabajas para la policía, cuando te llaman para algo. Bueno, más o menos soy ahora el presidente de la Asociación Española de Imagen Científica y Forense. A veces tenemos colaboraciones eventuales con la policía, pero la asociación nuestra se dedica a la investigación de imagen, sistemas nuevos de detección de falsificaciones, peritaje, un campo nuevo en el que en España no hay ningún experto, ¿sabes? Y ahí tiene un gran futuro. Ten en cuenta que ahora a juicio llegan un montón, todo el mundo lleva un teléfono móvil encima y se aportan pruebas, videos de cualquier acto, robos, violencia, y todas esas imágenes llegan al juez. Y el juez, ¿qué hace? También hay mucha gente que sabe falsificarlas, desde luego. Claro. Y el juez es un lego de la materia, y ¿qué hace? ¿Las acepta? No las acepta. Hace falta alguien que certifique la autenticidad de esas imágenes. Hemos visto un caso muy reciente, que es en la investigación de Diana Kerr, ¿no? Había un vídeo con una bola de luz que se movía, y había que saber qué coche era ese. Te refieres a esto, supongo, ¿no? A este tipo de... Sí, no, y también me llamaron para colaborar en eso, pero no sé, no había mucho que hacer, no había más que unos vídeos en que aparecía el coche de frente y había que identificar el coche y poco más. Era difícil hacer nada más con ese vídeo, ¿no? Bueno, era imposible sacar información de lo imposible, no aparecía más que unas luces en la noche, pero en fin, se podía sacar el modelo de coche por la posición de las luces. Claro. ¿También trabajas en escenas del crimen, digamos? No. La escena del crimen está exclusivamente reservado para la policía. Sí. A veces cuando hay algún caso, problemas de, no sé, de nitidez de una imagen o algún caso complicado, pues me piden colaboración. Pero Luis, sí tienes alumnos que son policías y que están formándose para eso, ¿no? Entre tus alumnos, no hemos hablado de ello, pero él da un curso en la Universidad de Alcalá sobre fotografía científica y forense, y al que asisten policías como alumnos, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, damos posiblemente el mejor posgrado que existe ahora en el mundo y de habla hispana. Viene muchísima gente del extranjero y damos por primera vez en la historia casi 32 ramas de imagen científica, cuando normal es que estos cursos tengan 1 o 2. ¿Sabes? Y entre ellos, claro, tenemos ahí licenciados en Bellas Artes para esto, por ejemplo, artistas, porque también la fotografía científica, desde luego, puede ser una herramienta artística maravillosa. No sé, habéis visto en mi página web algunas fotos infrarrojas, son preciosas. Son preciosas, sí, claro, nuevas herramientas para hacer fotos también. Y además dices especialidades, es que hay, hablamos de fotografía científica como si fuera solamente una, fotografía macro, botánica, subacuática, infrarroja, de alta velocidad. Lo que más trabajo te ha costado retratar, ¿recuerdas que ha podido ser? Bueno, pues posiblemente los comienzos de la fotografía ultravioleta, que había que andar probando materiales, tenía que ir comprando materiales, filtros, hasta conseguir exactamente la eliminación de contaminación infrarroja y que saliese la imagen perfecta. Estamos hablando de cosas de hace más de 10 años que no se había trabajado nunca. Es que todo el sistema de trabajo, cuando llegó a la fotografía digital, cambió por completo. Claro. Porque el sensor tiene una distinta sensibilidad a la película, y ha habido que probar nuevos materiales. La primera vez que ves la imagen esa ultravioleta es maravilloso. Yo siempre que queda un minuto para que termine el programa lanzo un tema que puede durar muchísimo, pero en el ámbito militar, de espionaje y con los drones y todo esto, debe estar súper candente esto, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que estar trabajando pues con imágenes, especialmente en otra longitud de onda. Se trata de poder atravesar nieblas, neblinas, nubes, etcétera, ¿no? Y ahora hay un campo entero de fotografía que podrá permitir a fotografía hasta a la vuelta de una esquina, simplemente por los pocos electrones que rebotan un objeto, recogerlo, ¿sabes? ¿En serio? O sea, wow. O sea, estás viendo al enemigo apostado, digamos, a la vuelta de una esquina. Sí, en laboratorio se ha conseguido ya fotografiar a través de una esquina sin visibilidad. Se lanza un impulso, rebota, pega en el objeto, vuelve, y con los pocos fotones se ha podido reconstruir el objeto. Es increíble, es apasionante lo que cuentas. Y qué barbaridad. Estoy viendo que tienes un iPhone encima de la mesa. No sé si preguntarte qué te parece la cámara del iPhone. Bueno, pues
Está bien, sí, pero porque ahora tiene sus limitaciones. Es un sensor muy pequeño, tiene bastante ruido, no tiene capacidad de zoom. El zoom digital estropea la imagen, ¿sabes? Os aconsejo que no El zoom digital es inútil porque es ampliar la imagen igual que la puedes ampliar después, ¿no? Exactamente. Claro. Y no vas a sacar información de Neurolite. Hacer zoom con el dedo es una tontería. Estás degradando la imagen. Cuando dices tiene ruido, obviamente no te refieres al clic que hace cuando hace la foto, sino al ruido óptico. Ruido óptico, ¿no? A la información que turbia la imagen, esa serie de puntos que aparecen ante falta de luz y, ¿sabes? Lo que deberíamos haber puesto en internet son fotografías de tu cámara fotográfica, que no quiero ni pensar cómo es ni cuánto cuesta, o alguna de ellas. No, pues la verdad es que es una cámara normalita. Me acabo de comprar una nueva y la he estrenado cerca del Polo Norte y es una cámara que subía hasta 1 millón de ISO y resulta que te estoy haciendo fotos detrás en oscuridad total en la noche polar y me quedo impresionado que salían auroras boreales y cosas que no vi a simple vista. Qué barbaridad. 1 millón de ISO es la sensibilidad, ¿no? Sí, una sensibilidad muy extendida en nuevos sistemas de eliminación de ruido y muy bien. Pero en fin, casi toda la fotografía científica, excepto los grandes instrumentales, lo hemos hecho nosotros en plan MacGyver, como dices. Sí, no puedo dejar de preguntarte cuánto te ha costado la cámara. No, bastante barata, creo que ha sido 1.700 euros, nada más. 1.700 euros, ¿no? Para ser un equipamiento tan sumamente tecnológico. No, es una cámara reflex de serie normal. Luego hay otras que ya las desmontas y cámaras viejas las desmontas, manipulas y consigues que aquí sean que capten lo invisible. Oye, te agradezco mucho la conversación, como te digo, es fascinante y alguna de tus fotografías las ponemos ahora en internet para que la gente entienda la belleza de las fotos que estamos hablando, ¿no? Luis Monge, que es biólogo y es fotógrafo científico. Gracias, Luis, y suerte en el trabajo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y vosotros, a ver, nos queda tiempo, sí, para una llamada. Venga, Natalia de Chiclana. Hola, sí. Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Mira, yo quería saber del tema que había estado hablando anteriormente, del cáncer. Sí. Tengo una pregunta sobre el pH de los tejidos cancerosos, ¿vale? No sé si me entendéis. Sí, entendemos la pregunta. Porque pero... yo entiendo que, digamos, el cuerpo humano no tiene un pH, ¿verdad? ¿Me equivoco? Aproximadamente neutro, pH 7, sí, ni ácido ni básico. Aproximadamente neutro. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Si el pH influye de alguna manera? La pregunta es si puede ser que los tejidos cancerígenos, porque hace poco estuve viendo un vídeo en YouTube, puede ser que el pH de los tejidos cancerígenos sea más ácido que el del resto del cuerpo. Venga, gracias, Natalia. Aquí se lo dejamos a ellos dos. No sé si queréis responder a eso o es demasiado arriesgado responder a eso. Tenemos que mirarlo en Google. Yo en YouTube no lo miraría, para empezar. Lo miraría en otro sitio, pero ya tenemos deberes para la semana que viene, ¿no? Siempre mirando la URL, a ver si eso viene de una universidad prestigiosa o un instituto de investigación de prestigio. Venga, Javier Sanpedro y Pera Estupiñán. Hasta la semana que viene, compañeros. Adiós. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.